Hola y bienvenido al tercer episodio de Actualízate, el podcast que te traigo todas las semanas aquí al canal. De hecho es todos los lunes a las 10 de la mañana, donde te contaré las noticias más importantes de Apple y la tecnología en general, aunque debo decirte que este episodio está enfocado totalmente en Apple. Y no es culpa mía, no es que yo quiera elegir que Apple sea la principal en este episodio, sino que ha soltado tantas noticias esta última semana que hablar de Apple es lo único que ha pasado durante esta semana hablando de tecnología, desde la salida de iOS 17.4, la salida de iOS 17.3 en su versión oficial, como también aplicaciones de los Apple Vision Pro, las restricciones europeas en Apple y lo de los iPhone 16 con pantalla de 60 Hz, que ya hablaremos de eso al final porque se me hace una vergüenza para Apple. Pero antes de comenzar quería decirles que hemos vuelto a cambiar la escena del podcast. Ojo, no es la escena que vamos a utilizar para siempre, aún estoy barajeando cuál es la que más me termina de convencer, cuál es la que más me gusta, y esta vez estamos probando una nueva, una más cercana, además de que tenemos nuevo micrófono para el podcast. De hecho, en el podcast anterior también estábamos utilizando otro micrófono que no fue el del primer episodio, y esta vez tenemos este Fifine que es bastante bueno. Ya lo probé en un video que van a ver el día de hoy. De hecho, ese video sale hoy a las 5:30 de la tarde hora México, por si lo quieres ir a ver. Es un gran video al que le eché muchas ganas y creo que quedó excepcional. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ese episodio. Pero bueno, ya les traeré review de este micrófono más adelante. De momento será el que estaré ocupando para los podcasts de Actualízate, que hablando de actualizarnos, vamos directamente con las noticias porque hay bastantes y bastante interesantes. Si tienes un Apple Watch, debes visitar sweetsites.com, una página con un catálogo inmenso de correas para Apple Watch a un superprecio, y si utilizas mi código puedes tener un 15% de descuento en todas las compras que hagas. Te dejo el enlace en la descripción para que inicies tu colección de correas para Apple Watch. Pero bueno, hablando de noticias, pasamos a la primera, que es que se lanzó iOS 17.4 en su versión beta número 1, que en realidad todos pueden actualizar, aunque no es nada recomendable si no tienes dos teléfonos o si no te dedicas a desarrollar aplicaciones o a fomentar la información en internet, como es mi caso, ya que aunque esta beta no funciona tan mal como realmente otras betas han funcionado, pues sí tiene sus errores y tampoco es como que valga la pena los añadidos que ha tenido. Que hablando de añadidos, tenemos algunos interesantes, algunos importantes y que básicamente son más visuales que otra cosa. Por ejemplo, en Apple Music han cambiado los diseños de Apple Music y de Apple Podcast en la página principal, que ha sido el único añadido que ha tenido Apple Music, pero también tenemos que en Apple Podcast, aparte de cambiar su diseño, tenemos que ahora podemos ver subtítulos o ver la letra del podcast que estemos escuchando. Por ejemplo, si este podcast se hiciera también en Apple Music, que estamos ya barajeando la opción de poder mandarlo también a Apple Podcast, que aquí te pido yo ayuda, coméntame aquí abajo si es que te gustaría ver este contenido también en Apple Podcast para que vayamos viendo ya el cómo implementarlo. Pero lo que quería decir es que si este podcast estuviera en Apple Podcast y por alguna extraña razón no pudieras escuchar lo que te estoy diciendo, pues podrías darle en los subtítulos o en la letra para poder leer lo que yo te estuviese diciendo. Así no te quedarías desinformado por el simple hecho de no poderme escuchar. Además que para personas que no pueden escuchar, esto es perfecto, porque podrán ver los podcasts que no pueden escuchar. Esta realmente es una opción que a mí sí me gustó, no porque yo lo pueda hacer, sino por la posibilidad de poder hacer que otras personas que no pueden escuchar también puedan disfrutar de algunos podcasts. También se dijo esta semana que Apple está apostando bastante sobre el audio espacial en Apple Music y en Apple Podcast, incentivo del 10% de pago más a sus artistas para que se metan de lleno a este tipo de audio, y esto lo está haciendo con el fin de darle un plus a lo que son los Apple Vision Pro para poder escuchar este tipo de contenido en un audio espacial y así poder disfrutar de mejor forma este contenido en los Apple Vision Pro, que de hecho ahora mismo yo creo que Apple empezará a hacer esto con todas sus aplicaciones, con todo tipo de contenido que pueda ofrecer la empresa para que se puedan vender aún más los Apple Vision Pro. Ya sabes, crean necesidades que no existen para poder venderte la solución. De ahí en fuera, en iOS 17.4 ya no se añadió absolutamente nada que sea relevante. Se añadieron algunos que otros cambios que van dentro del dispositivo, pero que realmente no afectan en nada, no ayudan en nada y son más que nada estéticos. Y no estéticos que puedas utilizar, sino el cambio de características
características y opciones de ponerlos en un lado o en otro, nada que sea realmente importante. Pero bueno, además de ello también muchos nos hemos estado preguntando qué está pasando con Apple, por qué ahora todo mundo dice que vamos a poder instalar aplicaciones que no sean directamente de Apple o sean de terceros. Bueno, esto sucede porque la Unión Europea está obligando a Apple a poder abrir su sistema y que cualquier persona que quiera desarrollar una aplicación la pueda desarrollar e instalar en el iPhone, como sucede en Android por ejemplo, que puedes instalar una APK que no esté directamente en la Play Store. Por ejemplo, muchas personas utilizan esto para poder tener aplicaciones de pago de forma gratuita, y esto es lo que la Unión Europea está obligando a Apple a hacer, el poder abrir su mercado para que cualquier persona pueda instalar y pueda crear una aplicación sin tener que pasar por el filtro de Apple o pagándole a Apple. Sin embargo, Apple esto lo está haciendo, es verdad que lo vamos a poder hacer con la salida de iOS 17.4, que será dentro de un mes o dos, pero no lo está haciendo de la forma en la que la Unión Europea querría, ya que está poniendo unas trabas y condiciones bastante elevadas para los desarrolladores de aplicaciones, con el fin de poder asegurar que la aplicación que estén desarrollando no se robe la información del usuario, como también de que tengan la infraestructura de poder seguir creando esa aplicación y poder seguir dándole continuidad, y no simplemente dejen una aplicación mal creada, mal lograda y que aparte robe tu información. Así que si vives en la Unión Europea y tienes la oportunidad de descargar aplicaciones de terceros, ten mucho cuidado de dónde las descargas y qué tipo de aplicaciones descargas, porque puedes llegar a vulnerar tu información personal. Sin embargo, con todo esto están habiendo muchísimos tipos de controversias, que si está bien, que si está mal, por qué lo están haciendo, y bueno, la Unión Europea lo hace con el único fin de no seguir con el monopolio de Apple. Ya sabes, primero comenzó quitándole el cable Lightning y haciendo que todos los dispositivos fueran USB-C, porque es el estándar en todo el mundo, y Apple era la única empresa que seguía utilizando los cables Lightning. Y sí, Apple lo hizo, nos entregó los iPhone 15 y 15 Pro con este nuevo cable, y ya se sabía que la Unión Europea estaba poniendo manos a la obra para poder hacer que todos pudieran descargar las aplicaciones que quisieran de donde quisieran. Por ejemplo, con esta actualización de iOS, si quieres instalar Fortnite lo vas a poder hacer, ya que no vas a tener que descargarlo desde la Apple Store, sino que vas a poder descargar Epic Store y descargar desde Epic Games el Fortnite, y así poder seguir jugando como antes. Y así vas a poder hacer con muchísimas aplicaciones una vez esto pase, ya que como te digo, apenas se hizo la pauta, apenas se dijo que sí se va a poder hacer, y Apple le está poniendo muchísimas trabas sobre las lagunas legales que tiene la Unión Europea con estas peticiones. Así que esto va para largo, la Unión Europea tiene que tapar esas lagunas, Apple tiene que responder y ver realmente cómo es que va a funcionar. Sin embargo, esto va a llegar a pasar de una u otra forma. Ahora, ¿cuándo vamos a poder descargar las aplicaciones? Es bastante sencillo, cuando salga iOS 17.4. Apenas vamos en la beta número 1 y siempre hay como 5 o 6 betas, lo que quiere decir que puede ser entre un mes o dos, y para ello te recomiendo que te suscribas al canal, porque yo pruebo todas las betas, y si en la beta 2 o beta 3 o beta 4 lo podemos hacer, obviamente te voy a comentar esto en algún video aquí en el canal. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas de esta información. Ahora, también se lanzó iOS 17.3 en su versión final, que ha tenido muchos matices entre si es buena o es mala, ya que ha habido bastante información sobre ella y depende qué tipo de usuario y qué teléfono tengas te puede ir mejor o peor. Por ejemplo, los usuarios de un iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y Pro Max están teniendo una gran gestión de batería, una fluidez excelente y ningún tipo de error en estos teléfonos. Pero por ejemplo, yo utilizo un iPhone 13 en el cual tenía esta versión y la verdad es que no me iba de lo mejor. La batería se gastaba mucho más rápido y no estaba igual de fluido que en iOS 17.3 Beta 5, donde sí es cierto que la batería rendía muchísimo mejor y la fluidez era excelente. Ahora en iOS 17.4, que es la que tengo en este mismo dispositivo, la beta número 1, es cierto que la batería pues no va mejor, de hecho empeora en comparación a la versión oficial de iOS 17.3. Sí tenemos los añadidos, pero como no son añadidos importantes, tampoco es como que los esté usando todo el día. Así que en comparación directa, iOS 17.3, a pesar de que no es la mejor versión, va mucho mejor que iOS 17.4 Beta 1, así que no deberías instalar esta beta, deberías quedarte con la versión oficial y esperar hasta que salga la nueva versión.
Pero bueno, como penúltima noticia del podcast de Actualízate, déjame contarte de forma personal que salieron unas aplicaciones para los Apple Vision Pro que sí que me gustaron bastante. Es cierto que no son útiles, es cierto que no es algo que cambie la forma en la que vivimos, pero sí que aumenta la experiencia de cómo reproducir el contenido multimedia. Creo que si eres seguidor del canal sabrás que yo soy muy fan de la Fórmula 1 y salió una aplicación en la que puedes disfrutar de este contenido en la pantalla principal, pero el mapa de la carrera se ve en 3D por la parte de abajo y ves los autos en tiempo real, el cómo se va marcando su crono. Seguramente ya te dejé un video por la pantalla, pero realmente es que es una locura, y esto, si lo hacen en muchísimos contenidos, podríamos tener uno de los mejores dispositivos existentes para disfrutar contenido multimedia, aunque dentro de este mismo tema se han metido algunos problemas. Por ejemplo, hay aplicaciones como YouTube, Netflix y HBO que no le ven el sustento a los Apple Vision Pro, y es por ello que han dicho que no crearán una versión específica para este dispositivo, lo que quiere decir que si quieres disfrutar de Netflix, HBO o alguna aplicación similar, vas a tener que entrar a Safari desde los Apple Vision Pro y poner Netflix. Vas a tener una pantalla más grande en realidad virtual, sí, pero no vas a tener algo tan inmersivo como lo que está proponiendo F1 Pro, que es una grandísima aplicación, y si pudiera comprarme los Apple Vision Pro para esta única tarea, créeme que lo haría, como también para tener un setup virtual y no tener que estar poniendo dos pantallas y muchas cosas más, ya que desde los Apple Vision Pro puedes tener eso y mucho más. Y como última noticia del día de hoy, salió un rumor de los iPhone 16 que me da bastante vergüenza decirles, y es que se supone que los iPhone 16 van a obtener 60 Hz en su pantalla y no van a llegar a tener ni 90, y obviamente no van a tener 120 Hz. Para los que no sepan lo que son los hercios, es la tasa de refresco en la que funciona un dispositivo. Entre más hercios tengas, mejor se va a ver, de hecho se va a ver mucho más fluido. Por ejemplo, mi iPhone 13 tiene 60 Hz en su pantalla y mis monitores tienen 75 cada uno, como además mi laptop tiene 120 Hz. Si tú los comparas, verás como los 75 Hz se ven más fluidos, como los 120 se ven más fluidos, y aunque a la larga te acostumbras y ya no los logras ver, es cierto que cuando regresas de 120 o de 75 a una pantalla de 60, ahí es donde realmente ves la diferencia, ya que los 60 Hz se ven bastante lentos, y de hecho esa es una tecnología que Apple ya no debería ocupar. Y tal vez tú dirás, no es tan imprescindible, lo sé, no es tan imprescindible, pero hay empresas de terceros que hacen dispositivos con 90 Hz en gamas bajas, ya que los 90 Hz son el estándar de Android en gamas bajas. Las gamas medias y altas ya traen de 120 en adelante, como lo traen los iPhone Pro y Pro Max, que traen tasas de refresco de 120 Hz con sus pantallas ProMotion. Y yo digo, ok, tal vez no todas las personas lo necesiten, pero por la cantidad que pagas por un dispositivo como este, lo mínimo es que trajera 90 Hz. Ya no es por si lo necesitas o no lo necesitas o no lo notas, sino que la cantidad de dinero que gastas en este teléfono debería como mínimo darte 90 Hz, lo cual a mí me da muchísima vergüenza por parte de Apple, pero bueno, eso es lo que seguramente veamos en el iPhone 16. Pero bueno amigos, estas son todas las noticias que quería comentar con ustedes en este episodio de Actualízate, el podcast donde te comento las noticias de Apple y la tecnología en general todos los lunes a las 10 de la mañana. Espero que este episodio les haya gustado y sobre todo que la información les haya sido útil. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que también inicien la semana sabiendo las noticias más relevantes de Apple y la tecnología en general. Pero bueno, ya sabes que yo soy Alex González, nos vemos en un siguiente episodio, les mando un gran saludo, que tengan un excelente día y adiós.